Pues sí, se está presentando aquí en Francia el espectáculo Dios proveerá, proyecto concebido por David Bobet, director del Centro Dramático Nacional de la Alta Normandía, en la ciudad francesa de Rouen, en el que se mezclan 11 artistas de la compañía La Gata Circo de Bogotá y un conjunto francés de música barroca, Le Nouveau Caractère, especializado en la música barroca colonial de América Latina. Como asistentes a la puesta en escena de este espectáculo han participado Eduard Alemán y Wilmer Márquez, dúo de acróbatas formado en Colombia hace 14 años, para más tarde unirse a la compañía La Gata Circo de Bogotá, aunque continuaron su formación en Francia en el Centro Nacional de las Artes del Circo. Y precisamente para hablarnos de la génesis de este espectáculo y de su carrera como artistas de circo, tenemos con nosotros a Eduardo Alemán. Buenas tardes, Eduard. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Permíteme que explique antes que nada, Eduard, que naciste en 1985 y que ya con solo 12 años empiezas a trabajar en el circo. Hay que empezar muy joven, ¿no?, para ser profesional en el circo. Yo no sé si hay que empezar muy joven, no es obligatorio. En todo caso, a mí me tocó, fue así como comencé. Pero pues el circo es un arte del cual puedes tener acceso a cualquier edad, en realidad. ¿Qué es lo que te atrajo del circo para que empezases a trabajar? Cuando uno comienza muy joven, el circo lo que te trae es curiosidad y porque también es muy lúdico. Entonces, cuando eres tan pequeño, el circo en realidad es un juego. Yo jamás pensé que iba a ser artista profesional de circo. Simplemente el circo me permitía pasar buenos momentos, estar con amigos, entrenar, posicionarme de alguna manera con respecto a los otros, ¿sabes? Porque es una edad en la cual uno se está buscando, entonces está bien. Está bien ser un poco acróbata, hacer malabares. Y ahí vas como cogiendo, ¿no?, un poco de nombre, un poco de confianza en ti mismo también. Y así mismo el circo se va apoderando de ti. Y tú te vas apoderando de él. Y se convierte en un amor inseparable. No hay un poco miedo al riesgo del circo, porque hacéis ejercicios a veces arriesgados. Sí, pero yo creo que eso es lo que nos gusta. Justamente esa adrenalina es lo que motiva mucho más. Es como todos los deportes, ¿no? Como todos los deportes extremos. Siempre quieres ir más lejos. Siempre es que quieres saber hasta dónde tu cuerpo puede ir, de qué eres capaz. Entonces, claro, es una lucha permanente, pero también se tiene que hacer con mucha conciencia, con mucho cuidado. Hay que escuchar su cuerpo, hay que respetar su cuerpo y tampoco pues ir, ¿no?, a hacerse daño. Imagino que habrás tenido más de una lesión, alguna lesión grave particularmente. No graves, graves, pero sí he tenido muchas. Luxaciones, esguinces, bueno, fracturas, normal. De joven te interesaba el circo, pero también el teatro y la danza, ¿no? Mm. Las fronteras entre circo, teatro y danza se están borrando, ¿no? Sí, se están borrando hace ya varios años. Pues ha sido un movimiento lo que se llama el circo contemporáneo, el nuevo circo que nació hace 30 años y que, bueno, ha venido evolucionando, ¿no? En realidad, el circo como que se divide en dos grandes familias, ¿no? La familia tradicional, que son los números tradicionales, que muy seguido vienen con animales, son un número de malabares, un número de acrobacia, un número de clown, que siempre va, ¿no?, a hacer el hilo conductor. Y el circo contemporáneo, donde ya no hay números, en realidad. Para mí, de pronto es muy personal, la diferencia es que en el circo tradicional nosotros queríamos ver la proeza física. Lo que era importante era cuántos elementos lanzabas en el aire, cuán difícil era lo que hacías. En el circo contemporáneo hace lo mismo, pero esa no es la finalidad. La proeza física es simplemente el vehículo por el cual tú vas a transmitir un mensaje. Y lo que interesa es el mensaje. Es ahí donde encontramos lo mismo que sucede con el teatro, con la danza. Es un mensaje, es una puesta en escena y la proeza física y el saber corporal acompaña este mensaje y este contenido artístico. Quizás la decadencia del circo tradicional, si se puede decir, se debe también a reconocer que los animales que trabajan en el circo sufren, ¿no? También. Claro, igual yo no diría decadencia del circo tradicional, yo diría que el circo tradicional simplemente está cambiando también y que hay ciertas políticas culturales que deberían aplicarse para que el circo tradicional pueda continuar su trabajo, porque también es un trabajo magnífico. Simplemente, claro, luego toda la cuestión de los animales salvajes, de los animales no salvajes, de los animales domésticos, porque bueno, tenemos los caballos que la pista del circo tiene 13 metros porque es lo que necesitan los caballos para correr y los caballos no necesitan ser maltratados. Entonces toda la cuestión, ¿no?, de qué animales se puede tener y qué animales no se puede tener. Yo prefiero no tener animales, no trabajo con animales, nunca trabajaré, pero respeto mucho a la gente que lo hace, siempre y cuando lo hagan con una conciencia humana correcta. ¿No le falta un poco de humor al circo contemporáneo?
No, a mí no me parece. A mí me parece que hay de todo. El panel es increíble. Entonces tienes espectáculos contemporáneos que son muy buenos, que mueres de risa, y otros donde hay más concepto, donde en realidad es como a reflexionar, y el circo contemporáneo pretende también, ¿no? Como despertar en nosotros sentimientos, sensaciones. Entonces muchas veces puede parecer no gracioso, porque simplemente estás como en una reflexión, estás, claro, y también es muy interesante porque quiere decir que obtuvimos lo que queríamos y era atrapar a la persona. Entonces, no, yo no diría que le falta humor, yo diría que tiene un humor diferente. Cuéntanos, Eduard, ¿qué supuso para ti integrar la primera compañía de circo contemporánea en Colombia, la Gata Circo? La gata es una gran historia porque es mucha gente que decidió hacer circo. Gente que viene de otras carreras, unos que eran ingenieros industriales o que estudiaban diseño o antropología. Un grupo de gente que llevaban haciendo mucho tiempo circo, danza, teatro. Y en un momento dijeron, bueno, vamos a concentrarnos y vamos a hacer esto como un verdadero trabajo, que lo es. Pero evidentemente en algunos países del mundo, en la gran mayoría de los países del mundo, no es un trabajo profesional porque no existe profesionalización, porque no hay escuela, no hay universidad, como aquí en Francia pasa. Entonces fue muy interesante que esta gente se dio las posibilidades pues bueno, lo logramos, ¿no? Nosotros nos metimos a la compañía muy, muy jóvenes también y la compañía era muy joven también. Entonces como que construimos juntos esto que llamamos nosotros el circo contemporáneo en Colombia, porque finalmente es la primera compañía. Luego justamente este movimiento generó otros movimientos en otras personas y de alguna manera el circo está cambiando, el nombre está cambiando, la gente está diciendo, ah, es interesante lo que está sucediendo, es importante, es un verdadero trabajo. Y fue también lo que nos llevó a nosotros, esta experiencia con la gata de varios años, porque no sé cuántos años duramos juntos, fue lo que nos empujó a ir más lejos, a buscar una escuela, una formación, porque nosotros, digamos, éramos profesionales en Colombia, ya estábamos trabajando, ya estábamos creando, y en algún momento dijimos, volvamos a la escuela. Y decidimos presentarnos al Centro Nacional de Artes de Circo de Châlons-en-Champagne, En Francia. con tan buena suerte que nos aceptaron, que vinimos a presentar las audiciones y pasamos. Pero fue justamente porque en Colombia llegó un momento en que la formación ya era precaria. Estábamos ya simplemente reinvestigando lo que estábamos haciendo, pero queríamos ver cómo lo hacían los otros. ¿Cómo fue la experiencia aquí en Francia, en la Escuela Nacional de Artes del Circo, que está en Chalon, en Champagne? ¿Te interesaba el champagne o el circo Yo no realmente? sabía que hacían champaña en Salón Champaña en aquella época, pero muy rápido lo supe. Me imagino. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia fue fantástica. Es increíble cómo cuando tú vienes de un país donde realmente es precario el trabajo artístico, es muy interesante también porque justamente es muy autodidacta, entonces nos permitió tener una calidad completamente diferente de aquellos que se han venido formando siempre en escuelas de circo y que de hecho yo creo que fue uno de nuestros plus para entrar en la escuela. El hecho de, bueno, tener un movimiento diferente, ¿no? Y la experiencia fue fantástica porque tiene a disposición una cantidad de elementos, profesores, tenemos el Centre de Ressources, que es la biblioteca, donde tienes toda la información que quieras, todos los videos que quieras. Entonces simplemente es como, es una juguetería. Y puedes ir a investigar, a crear, y están justamente como en esa reflexión permanente de qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cómo lo quieres hacer, dónde te quieres posicionar. Y eso la escuela acompaña mucho. Entonces, claro, fue fantástico. Luego fue todo, ¿no? Porque es todo, es un choque cultural. Nosotros no hablábamos francés cuando llegamos y cambia todo. El invierno, el frío, la primera vez que ves la nieve, las sesiones, bueno, es toda una locura, ¿no? Pero eso también te construye como ser humano, como artista y te dice, si tú estás haciendo esos sacrificios es porque tú sabes perfectamente lo que quieres, no es por nada. Entonces es interesante también. Eduard, volviendo al espectáculo que estáis presentando en Francia, Dios proveerá, ¿cómo ha sido vuestra colaboración con David Bové? ¿Cómo ha salido eso? Bueno, justamente David, nos conocimos con David cuando estábamos en la escuela. David venía a hacer intervenciones muy puntuales en puesta en escena y en teatro en la escuela y él hizo la creación de la promoción número 23. Cada año al final de la escuela se hace un espectáculo e invitan a un director para que haga esta puesta en escena. Y él hacía, nosotros salimos en la 22 y él hacía la 23. Entonces durante esta creación nos conocimos, hablamos y ya nos habíamos encontrado pues en el trabajo práctico, digamos. Y cuando él vio nuestro trabajo del final de la escuela, era un espectáculo que se llamaba Am, que fue dirigido por Stéphane Ricordel, que es el director del teatro Silvia Montfort. Vio ese trabajo
e inmediatamente sintió una empatía por nosotros y luego fue el encuentro humano, que fue ahí donde dijimos, wow, qué nota, queremos trabajar juntos. Y nos propuso varios proyectos, nos propuso sobre todo Romeo y Julieta, fue un espectáculo que creamos y que giramos como casi 100 fechas. Luego retomamos un espectáculo que le había creado en el 2005 que se llama Warm, un performance sobre el calor. Y nosotros lo que hicimos fue invitarlo a Colombia a que viniera a conocer esta compañía La Gata con la cual nosotros comenzamos y con la cual teníamos toda esta historia. La invitación fue posible gracias al Ministerio de la Cultura en Colombia, que le dio la oportunidad a La Gata de crear una especie de workshop, laboratorio, en el cual podíamos invitar a un director. Y como con La Gata siempre hemos estado muy unidos, nunca nos hemos separado, a pesar de que ahora estamos viviendo en Francia, ellos nos dijeron, bueno muchachos, necesitamos, y nosotros dijimos, tenemos una persona que es pertinente para este momento, para este trabajo, humana y profesionalmente. Y bueno, él tiene un empleo de tiempo de ministro, tiene muchas cosas que hacer, pero como trabajábamos juntos, conocíamos su empleo de tiempo, ¿no? Entonces sabíamos que tenía una semana libre y casi lo secuestramos y nos lo llevamos para Colombia. Y allí nació en todo caso la idea y en todo caso las ganas de trabajar con esta gente de esta compañía y con nosotros evidentemente. Cuando volvimos a Francia, David ya tenía esa historia y decía que necesitamos crear algo. Y las cosas se dieron muy bien con un señor, Jean-Luc Larguier, que trabaja, un productor que trabaja en Suiza y en Francia, y él también aportó mucho, mucho de este trabajo. Y es muy bonito solamente por la historia. Jean-Luc, él murió el primer día de residencia de nuestro espectáculo. Entonces también como que eso nos dio otra carga diferente, es que estamos creando y produciendo el último espectáculo de este hombre que produjo tantos espectáculos también. Entonces como que hubieron muchas energías que se mezclaron de una manera correcta para que pudiéramos estar hoy aquí. El tema central de Dios proveerá, Eduard, es la impotencia de los colombianos ante la violencia. Dios proveerá, decís. Sí, digamos que Dios proveerá es algo muy, muy banal y muy importante. Cuando tú dices Dios proveerá, no es necesariamente porque tú estás pensando que Dios te va a ayudar. Tú dices Dios proveerá como dirías, bueno, veremos mañana, o no sé, una expresión como cualquier otra. Cierto, nace de una expresión católica. Colombia es un país bastante católico, pero digamos que nosotros, cada uno tenemos creencias diferentes y no lo tomamos como si fuese Dios proveerá, como si Dios nos fuese a ayudar. Es más bien nosotros decimos Dios proveerá, pero nosotros hacemos. Entonces, la impotencia y la violencia juegan un rol muy importante en este espectáculo, pero más que tener como impotencia, es decir, nosotros podemos hacerlo. Y entre más dificultades haya, mejor vamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque entonces nos va a tocar desarrollar maneras creativas de salir de esta especie de laberinto, de esta especie de encierro en el cual podríamos estar en algunos momentos. Entonces Dios proveerá es simplemente eso, es un grupo de personas que son aquellos artistas que trabajan con la Gata Circa, artistas de Bogotá, que tienen mucho, mucho que decir y que tienen en sus cuerpos una forma de resistencia, porque nosotros decidimos resistir con lo único que tenemos, que es nuestro cuerpo. Entonces a partir de ahí dijimos, si tenemos esto, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Y qué espacios tenemos? Entonces son espacios siempre pequeños, muy limitados. Y es muy curioso cómo de esos pequeños espacios nacen cosas tan bonitas y como que justamente la creatividad nace de todo este complique, ¿no? Entonces Dios proveerá es eso. En Dios proveerá quizás es la primera vez que se utiliza la música barroca en directo para acompañar las acrobacias de artistas de circo, ¿no? Yo creo, sí, es muy probable. No lo sé, pero puede ser, puede ser. En todo caso, lo que es seguro es que es la primera vez que una compañía colombiana produce un espectáculo de circo con un director francés y que mezclan la música barroca. Eso sí es seguro. ¿Cómo son las relaciones con los músicos que tocan en directo? ¿Hay una cierta admiración mutua, quizás? Hay admiración mutua y sobre todo hay mucha curiosidad, porque claro, es un mundo bastante nuevo, totalmente nuevo. De hecho, para muchos de nosotros la música barroca era esta música anciana, la música de la iglesia, la música que acompañaba las grandes misas, pero nunca nos interesamos realmente al estudio de esta música y con ellos fue fantástico. Justamente el director de Le Nouveau Caractère, Sébastien Dehaene, vino con nosotros a Colombia en agosto del año pasado cuando hicimos el primer laboratorio. Y fue un encuentro muy interesante porque él nos hablaba de la música barroca, nosotros le hablábamos del circo y ellos, bueno, ellos tienen un repertorio que es más un repertorio de música europea o de otras músicas en realidad. Y es la primera vez que él también comenzó a estudiar la música de este repertorio latinoamericano, que era la música que se tocaba en la época de la colonización.
que fue esta música que se fue con las barcos de Cristóbal Colón y todos los conquistadores, que llevaron instrumentos de aquí para allá, que llevaron compositores y que fueron creando en Colombia y en Latinoamérica otra gente, otros compositores, quiero decir. Entonces es muy interesante porque primero hubo un encuentro humano muy bonito con estos músicos y con Sebastián. Y luego fue como, ¿cómo hacemos para crear esto, ¿no? Para esta música sagrada, música de, ¿no? de los sabios, y pues la acrobacia, que es una cosa que está muy ligada con el suelo, con la fuerza de gravedad, con el centro. Entonces está la elevación de la música y la realidad de la acrobacia. Entre lo profano del suelo y lo sagrado del sonido. Entonces ahí comenzamos a encontrar una amalgama interesante que nos permitió justamente tomar distancia. Es muy, muy interesante el trabajo con ellos. Eduard Alemán, en escena vemos a los 11 miembros de la Gata Circo vestidos de policía antidisturbios, bailando una danza del siglo XVIII. Música barroca. ¿Imaginabais durante los ensayos que ciudades como París o Bruselas se verían tomadas por la policía e incluso por el ejército? No, no lo ¿Cómo imaginábamos. viviste, No cómo lo viviste imaginábamos. estos atentados? Nosotros creamos el espectáculo en febrero, marzo, y fue justo después también de los ataques del 7 de enero de Charlie Hebdo. Y fue muy loco porque justamente nosotros el tema de la revolución y de la revuelta lo veníamos trabajando desde que comenzamos el proyecto. Porque nosotros hay eso, ¿no? Hay una cuestión de lucha y muchos de nosotros estudiamos en universidades públicas en Colombia, en Bogotá, la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, y habían estos encuentros, ¿no? Había lucha contra los antimotines, contra los policías. Y de un lado tenían todos los encapuchados que lanzaban piedras y, bueno, gases lacrimógenos y toda esa historia. Y en el espectáculo nació eso porque David vio en nosotros ese sentimiento de resistencia. Entonces, en el espectáculo no solamente están los policías que bailan, sino también Los manifestantes. los manifestantes que bailan. ¿Y por qué lo hacemos? Porque finalmente nosotros no queremos primero decir verdades o decir que las cosas deben ser así. Los policías también son seres humanos. Entonces lo que sucede en ese espectáculo es que hay un momento en que los manifestantes están en esta lucha y luego son los policías que están ahí, pero pues no vamos a hacer que los buenos manifestantes y los malos policías. No se trata de eso. Los policías también bailan y finalmente hay una escena que es muy bonita y es como nos despojamos de estos vestidos, de los cascos y demás, y ¿qué queda detrás? Seres humanos, como todos lo somos. Eduard, ¿habéis tenido algún policía sentado en las butacas en las primeras representaciones? No hemos tenido. ¿No os han dicho nada? No nos han dicho nada todavía. Quizás en París, cuando lleguéis a Sceaux. A So, bueno, y Créteil mañana también. Por supuesto. Claro. Va a ser. Nosotros tenemos muchas ansias, muchos miedos, muchas ganas. En este momento las sensaciones son bien complejas. Es muy complejo porque de un lado nosotros decimos, vale la pena lo que estamos haciendo, vale la pena que nos encontremos en este tipo de situaciones para compartir, que el teatro, un lugar público, nos permita expresar nuestras ideas de manera diferente, que finalmente lo que necesitamos hoy, amor y compartir nuestras ideas, reunirnos, hablar y ver. Entonces... En fin, pues ya lo saben. El espectáculo Dios proveerá, de David Bové con Eduard Alemán y Wilmer Márquez, que no ha podido estar aquí con nosotros, y los miembros de la Gata Circo de Bogotá y sobre todo los músicos también del conjunto barroco Le Nouveau Caractère que dirige Sébastien Derain, estará hoy 25 y mañana 26 en la Maison des Arts de Créteil, como tú nos decías, y del 8 al 12 de diciembre en el Teatro Les Gemaux de Sceaux, muy, muy cerca de París. Muchísimas gracias, Eduard, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito con este espectáculo. Muchas gracias.